Vamos a escuchar el comentario de Susana Gotró de WIN. Gracias, Esteban. Ayer supimos todos, ¿verdad?, que el gobierno había dispuesto un fondo de 2.000 millones de pesos para el sector privado sanitario, médico, para los centros médicos y las clínicas de tercer nivel. ¿Cuáles son las clínicas de tercer nivel? Bueno, aquellas megas clínicas que tienen procedimientos complejos, medicina altamente especializada. Son estos centros médicos donde va la clase alta, donde va la élite dominicana, donde tenemos algún tipo de turismo de salud, si se puede decir, pero básicamente en cirugía estética y algunos partos, sobre todo de la clase alta haitiana. Y básicamente, porque investigando hoy, como me dicen, aquí el turismo de parto alto, que se paga y bien remunerado, solamente procede de Haití, porque otros países del área pues tienen un sistema público más o menos bueno y no le es conveniente, o un sistema privado más o menos bueno y competitivo. Estábamos revisando la ley que transforma lo que era el BNB, que hoy es el Bandés, lo transforma para ser un banco de desarrollo. En la palabra desarrollo es como resiliencia y como sostenibilidad, y cabe todo. Es una gran bolsa y cualquiera es un proyecto de desarrollo. ¿Qué pregunto yo? Yo pregunto primero cuál fue el estudio que se hizo para determinar que era un sector prioritario, porque hay que decir que estos préstamos no solamente son préstamos blandos, en este caso es un préstamo prioritario, privativo de un sector, préstamo preferencial, con condiciones muy diferentes a lo que ofrecen cualquier otra entidad de intermediación financiera, aun sea del Estado. Son préstamos que asimismo dicen requieren condiciones diferenciadas. ¿Cuál fue el estudio que se hizo? ¿Cuál fue el proyecto? ¿Quién lo presentó? Si ese requerimiento vino de ese sector, y sobre todo cuál va a ser la retribución que va a recibir el Estado dominicano. En este caso, una retribución social para un servicio público de salud que por demás es un derecho humano, fundamental, constitucional, que tiene características muy especiales descritas en la Constitución. Gratuidad, universalidad y calidad. ¿Cuál va a ser la retribución social que va a tener la República Dominicana para mejorar el acceso a salud de los dominicanos? Porque en los centros de tercer nivel no van ni siquiera la clase media. Es más, al sistema privado, la clase media y baja solamente puede asistir a través de los seguros médicos, porque inclusive, y no todos seguros médicos, porque inclusive los seguros básicos en muchos de esos centros no son tomados ni siquiera para servicios básicos de salud. No estamos hablando de operaciones complejas, no estamos hablando de acceso a estudios diagnósticos especializados, no. Estamos hablando en que hay algunos centros donde tú no puedes ni irte a hacer un rayo X ni atenderte una emergencia con un seguro básico. Tú necesitas un seguro complementario y no de cualquier prestadora. Entonces hay un deber del Estado donde pone dinero, y hay que decir que el Bandés, el financiamiento primordial es del Estado. El Estado es el dueño de la mayoría de las acciones y concurre en ese banco a dar garantía subsidiaria e ilimitada de parte del Estado. Es un préstamo con aval estatal. Entonces hay que decir en qué estamos nosotros universalizando la salud, destinando ese dinero cuando la República tiene un servicio tan carente en todos los sentidos, no solamente en la infraestructura, que ustedes saben cómo
aún con el esfuerzo de remodelar y construir una red de infraestructura hospitalaria de la administración pasada y que ha continuado esta administración, todavía nosotros tenemos muchas infraestructuras en salud que no hemos podido terminar de construir, no hemos podido equipar, no hemos podido darle el mantenimiento necesario, no hemos podido nombrar los recursos humanos requeridos para su operatividad, y ni hablemos de los insumos para poder prestar los servicios del día a día. Entonces, si nosotros tenemos tantos retos en la República, que es la única que de alguna manera puede venir a garantizar el acceso a la salud de los más desposeídos o de manera universal, ¿cómo vamos a dedicar ese dinero para centros de tercer nivel? ¿Por qué? ¿Por qué? Cuando todavía tenemos retos grandísimos en materia de fiscalización y de regulación y de normativa a través del rector de salud, cuando ni siquiera nosotros tenemos data suficiente para decir qué centros y dedicado a qué y cuáles servicios nosotros tenemos que instituir y construir para un poco evitar que grandes zonas y regiones tengan que trasladarse y congestionar los centros grandes. Cuando las políticas de salud que nosotros no hemos dado, no la hemos podido implementar. Eso es lo que nosotros estamos haciendo al criticar este tema. ¿Cuál es el estudio de factibilidad que se le hizo a eso para destinar eso? Estaba dentro de los proyectos que se trazaron en el Bandés conforme a sus metas. Obedeció a un análisis de verdad. Se ha estudiado cuál va a ser la viabilidad y la rentabilidad de esos préstamos, sin olvidar cuál es la historia que hemos tenido en algunos casos en los préstamos de Bandés. No voy a hablar del tema del nieto de Trujillo y de que involucra a pasados administradores que están por ahí. Ese no es el tema. El tema es, vamos a asegurar que estos préstamos puedan ser rentables para los fines a los cuales se está promocionando y justificando, que es la mejoría en los servicios de salud. Cuando nosotros hemos visto que en la historia el Estado ha metido dinero para grandes centros de salud, inclusive donado infraestructura, financiamiento, equipamiento y demás, y hoy están en manos ¿de quién? De la élite, manejado por patronatos donde los dominicanos no tienen acceso a veces ni siquiera con seguro médico. Entonces ese es el tema, señores. El tema es saber la naturaleza, las condiciones en las que se están dando esos préstamos y qué va a recibir el dominicano a cambio, porque ya nosotros tenemos experiencia. Nosotros la atención primaria no la hemos podido echar a andar porque no hay los centros suficientes, porque no se ha podido nombrar el personal. Nosotros todavía tenemos grandes denuncias de falta de equipos, de trato deshumanizante. Tenemos todavía el gran problema, que esto lo agrava más, porque me hablan que pueden emplearse médicos. Aquí los médicos concurren a esos grandes centros en dos condiciones. Muchos de ellos que están nombrados en el sistema, en la red pública, ya sea a través del seguro o del Ministerio de Salud, de Salud Pública, a veces en horario donde debieran estar prestando servicio a la parte pública, a trabajar en esos centros privados, porque ahí sí le exigen cumplimiento de horario, calidad y rendimiento. O en otra modalidad, como asociado, donde tienen que dar millonarias sumas para obtener un consultorio, a veces inclusive compartiéndolo con otros. No es la red privada un gran productor de empleos de calidad, no lo es. No lo es. Entonces no nos hablen que van a producir empleo. No me digan que van a producir desarrollo ni económico ni social. Y eso que si revisamos la ley, ustedes verán cuáles son los objetivos de los servicios que debe prestar el Bandés, que sobre todo es para impulsar las exportaciones y
proyectos de desarrollo económico y social. Y esto no cumple ninguno de esos objetivos del Bandés. No lo cumple. Son préstamos diferenciados para un servicio en el cual los ciudadanos de manera mayoritaria están excluidos y que simplemente va a hacer el financiamiento de esa actividad económica muy lucrativa con dinero de los contribuyentes, ahondando la diferenciación entre los pobres y los ricos en relación a la obtención y la prestación del servicio de salud. Esta es mi queja, la sostengo y llamo a la ciudadanía a estar atento en qué condiciones y cuál es la rentabilidad y la garantía que va a tener el Estado Dominicano de que esos grandes centros que se van a expandir, construir, reconstruir y transformar van a cumplir con el pago de este préstamo tan privilegiado que van a recibir.